Bueno, como ya sabes, el día de hoy trataremos el tema de la resurrección, ¿verdad? Esa es la razón por la que estamos aquí, así que vamos a tratar el tema de la resurrección. Como cristianos, hoy celebramos la resurrección de Jesús, ¿verdad? Pero déjate digo algo que tal vez nunca habías considerado y que tal vez debes de considerar el día de hoy, y es lo siguiente. En la Biblia leemos acerca de la resurrección de Jesús, pero nosotros los cristianos no creemos en la resurrección de Jesús porque la Biblia lo dice. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el pastor? De hecho, es al revés. Creemos en la Biblia porque Jesús resucitó de entre los muertos. Déjalo digo otra vez para que nos caiga el 20. En la Biblia leemos acerca de la resurrección de Jesús, pero no creemos en la resurrección de Jesús porque la Biblia lo dice. De hecho, es al revés. Creemos en la Biblia porque Jesús resucitó de entre los muertos. De hecho, si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos Biblia. Tenemos que entender eso. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos Biblia o tendríamos una Biblia que no serviría para nada. Eso dice Pablo. Lo dijo en 1 Corintios 5:14. Dijo, si Cristo no resucitó, esta buena noticia, este evangelio, esta Biblia que anunciamos no sirve para nada. Nuestra fe, tu fe, no se basa en un libro. Por más sagrado que este libro sea, tu fe no se basa en un libro. Nuestra fe se basa en Jesús, en su vida, su muerte y resurrección de entre los muertos. Y creo que es bueno aclarar ese punto, ¿no? Porque a veces la gente puede pensar acerca de ti y decir, alguien te lavó el cerebro, ¿verdad? Decimos, alguien te engañó, ¿verdad? Te crees lo que la Biblia dice. Pero el día de hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? Que no creemos en la resurrección simplemente porque la Biblia lo dice. Una de las razones por que creemos en la resurrección o que creemos que la resurrección de Jesús realmente sucedió, es porque los hombres y mujeres que pasaron tiempo con Jesús después de su resurrección hablaron y escribieron acerca de su experiencia. Pero no hablaron por hablar, no escribieron por escribir. No era que los discípulos de Jesús estaban diciendo, quiero ser escritor, quiero escribir un libro. No, esa no era la motivación de ellos para hablar y para escribir acerca de sus experiencias. Todos ellos, y eso es muy interesante, todos los que escribieron acerca de la resurrección de Jesús, estuvieron dispuestos a morir por su fe en Jesús, demostrando así, ¿verdad?, que lo que hablaban, que lo que escribían era verdad. Mateo, Marcos, Lucas, Juan murieron por su fe. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esa parte. Y alguien dijo, esta frase la escuché hace muchos años, que dice, alguien puede morir por una mentira que cree que es verdad, pero nadie inventa una mentira y luego muere por ella. Porque a veces esa es la acusación que se le hace a los cristianos, ¿verdad? Que los cristianos creemos una mentira, la mentira de la resurrección. Pero piensa en esos primeros discípulos que vieron a Jesús resucitado, que empezaron a hablar de la resurrección de Jesús, que estuvieron dispuestos a morir por lo que decían, por lo que habían escrito. A ellos les podemos aplicar esta frase, ¿verdad? Que alguien puede morir por una mentira que cree. Si alguien te puede engañar, y a lo mejor, porque tú no sabes que es una mentira, estás dispuesto a morir por esa mentira. Pero ese no es el caso de estos primeros apóstoles, ¿verdad?
Pero nadie inventa una mentira y luego muere por ella. Imagínate a esos primeros discípulos inventando que Jesús había resucitado y luego estar dispuestos a morir por esa mentira. No tiene sentido. Como dije ahorita, ¿verdad? Los acabo de mencionar. Los documentos que escribieron estos primeros discípulos son los evangelios. Los conocemos como los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Pero aparte de los evangelios, tenemos, por ejemplo, el relato de Pablo, que era enemigo de Jesús, que era perseguidor de la iglesia. Pero nos cuenta la Biblia, ¿verdad? Que Pablo se encuentra en un camino con Jesús resucitado. Años después de que Jesús había resucitado, se encuentra con Jesús resucitado y Pablo cambia radicalmente. Algo muy interesante también acerca del impacto de la resurrección de Jesús, que confirma que la resurrección de Jesús es auténtica, es verdad, es real, es lo que sucedió con su hermano Santiago. Por si tú no sabes, Jesús tenía medios hermanos, tenía hermanos que eran hijos de José y María, y uno de ellos se llamaba Santiago. Y lo primero que sabemos de Santiago en las Escrituras es lo que nos dice Juan. Y nos dice que Santiago simplemente no creía en Jesús. Santiago no creía en lo que Jesús predicaba, mucho menos creía, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Y fíjate cómo Juan nos lo dice. Dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero a lo largo que cuando vas leyendo el Nuevo Testamento te das cuenta de algo. Especialmente en el libro de Hechos, te empiezas a encontrar a Santiago en el libro de Hechos, el hermano de Jesús. Y Santiago termina creyendo en Jesús como el Hijo de Dios. No terminó creyendo que Jesús era buena onda. No terminó creyendo que Jesús era un buen maestro. Terminó creyendo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Santiago escribió uno de los libros del Nuevo Testamento. Escribió la carta de Santiago. Y en ella Santiago le llama a Jesús su Señor. Lo podemos leer en este pasaje, Santiago 1:1. Cuando va a empezar la carta se identifica y dice, soy Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Unos capítulos o unos versículos después, cuando está hablando de Jesús, se refiere como nuestro glorioso Señor Jesucristo. Eso fue lo que sucedió en la vida de Santiago. Pero déjate, hago una pregunta, especialmente si tienes hermanos o hermanas. ¿Qué tendría que hacer tu hermano o tu hermana para convencerte que es el Hijo de Dios? ¿Qué tendría que hacer? ¿Verdad? A lo mejor resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Haría que cambiaras de opinión acerca de Él. Después de la resurrección de Jesús, Santiago se convierte en el principal líder de la iglesia en Jerusalén. Acuérdate que los discípulos de Jesús, algunos se quedan en Jerusalén, otros se dispersan por todas las naciones alrededor. Pero Santiago se queda en Jerusalén y se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Pero ahí no termina la historia de Santiago. Santiago muere por su fe en Jesús. Santiago muere como mártir. La historia dice, Josefo, que es un historiador del tiempo de Jesús, él dice que arrastran a Santiago afuera de los muros de Jerusalén y lo matan al ser apedreado. Podemos ver entonces, ¿verdad?, que el impacto que tuvo la resurrección en la vida de Santiago, el hermano de Jesús. Algo también que debemos de destacar de los hombres y de las mujeres que fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesús es que fueron muy honestos. Todos los que escribieron
la historia de la resurrección de Jesús. Fueron muy honestos. ¿Y a qué me refiero? En las historias que ellos mismos nos cuentan, nos damos cuenta que no creían que Jesús resucitaría de entre los muertos. Y ahí te das cuenta, ¿verdad? Ahí puedes identificar que la historia que nos cuentan es auténtica porque no se ponen a ellos como héroes. No se ponen a ellos como aquellos que siempre confiaron en que Jesús iba a resucitar. Honestamente nos dicen que no creían que Jesús iba a resucitar. Cuando visitaron la tumba, nadie esperaba encontrarla vacía. Hoy cantamos de que la tumba está vacía, pero esos primeros discípulos no esperaban que la tumba estuviera vacía. Pero ¿sabes qué? Estaba vacía. Dice los evangelios que un grupo de mujeres, acuérdate que Jesús murió el viernes y el sábado era el día de reposo. El día de reposo los judíos no pueden hacer nada. Si no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Así que el sábado no hicieron nada. Todos los discípulos de Jesús, las mujeres que eran discípulos de Jesús, no hicieron nada. Pero muy temprano el domingo en la mañana, dice el evangelio que llevan especies para ir a poner en el cuerpo de Jesús. Por eso cuando van camino a la tumba van preocupadas y diciendo: ¿quién nos va a abrir? ¿Quién nos va a remover la piedra, verdad? Para que podamos entrar y poner estas especies, estas cosas en el cuerpo de Jesús. Ellas esperaban encontrar a Jesús todavía muerto. Alguien dijo, ¿verdad? Los primeros discípulos esperaban que pasara con Jesús lo que pasa con todos los muertos: permanecer muerto. Pero se encontraron con una tumba vacía. Pero volviendo a la honestidad de los discípulos, ninguno escribió: yo creí en la resurrección todo el tiempo, ya me lo esperaba. No te vas a encontrar esa frase en los evangelios. Son honestos los discípulos cuando nos cuentan la historia de la resurrección. Tal vez cuando piensas en la resurrección, o hoy día que estás escuchando el tema de la resurrección, tal vez te preguntes, te hagas algunas preguntas. Tal vez te preguntes: ¿qué tiene que ver la resurrección conmigo, mis hijos y mi futuro? ¿Es la resurrección algo que realmente importa en el mundo actual? Estamos hablando de algo que sucedió hace más de 2000 años. Entonces creo que tiene sentido hacernos este tipo de preguntas. Y para contestar si es importante la resurrección, si la resurrección si realmente importa en el mundo actual, yo utilizaría el argumento que utilizó Pablo, pero le daría vuelta. Pablo, cuando defendía la resurrección de Jesús, su argumento era: si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó, decía Pablo. Obviamente su argumento era que Cristo sí había resucitado, pero él usaba este argumento: si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Pero ¿qué tan importante es la resurrección para nosotros en este tiempo? Y es la siguiente: es que si Cristo sí resucitó, entonces los muertos también resucitan. O los muertos también resucitarán. Y eso tiene un impacto, ¿verdad? Si tú puedes el día de hoy creer que después de que mueras vas a resucitar porque Cristo resucitó, entonces la resurrección de Jesús, claro que tiene un impacto en tu vida. Claro que es importante en este tiempo actual. O tal vez te preguntes: ¿realmente necesitamos la resurrección? ¿No puedo ser una buena persona y no tener que creer en la resurrección? ¿Realmente la necesitamos? Y la respuesta es sí, necesitamos la resurrección. La razón es porque la resurrección de Jesús responde a dos preguntas con las cuales todas las personas o hemos luchado en nuestra vida o vas a luchar con ellas en tu vida. La primera pregunta es: ¿existe un Dios personal? Todos los seres humanos a lo largo de la historia
hemos luchado con esta pregunta, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Existe un Dios personal? Es decir, un Dios al cual puedo conocer, con el cual puedo tener una relación. ¿Existe ese tipo de Dios? ¿O es Dios simplemente esta figura poderosa, distante, ausente de nosotros? ¿O existe realmente un Dios personal con el cual yo puedo tener una relación? Si nunca te has hecho esta pregunta, créeme que en algún momento de tu vida te la harás, ¿verdad? Y no es que todos no la hemos hecho ya, pero creo que la mayoría, si estamos aquí, es porque no la hemos hecho. Pero no te preocupes, si no te la has hecho en algún momento de tu vida, te la vas a hacer. La segunda pregunta es la siguiente: ¿qué tan importante soy yo en medio de todo esto? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús conmigo? ¿Qué tan importante soy yo en medio de todo eso, en medio del cosmos? Imagínate por un momento dónde estamos. Estamos en la tierra. Tú y yo somos uno de los billones de seres humanos que hemos vivido en la tierra. Vivimos en medio de galaxias, ¿verdad? Yo sé que es difícil a veces de comunicar esto, ¿verdad? Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Y si te pones a pensar en la tierra, flotando en el espacio, girando sobre su propio eje, girando alrededor del sol, la galaxia girando alrededor del universo. Y ahí estamos nosotros. Y ahí estás tú, un individuo entre billones de seres humanos. Y cuando vemos, ¿verdad?, esto tan grande y qué tan chiquitos somos cada uno de nosotros, nos preguntamos, ¿qué tan importante soy yo en medio de todo esto? Al igual que las personas de hace siglos, al igual que los antiguos, nosotros también, ¿verdad?, nos preguntamos si hay algo más allá de la vida. Nos preguntamos si hay algo más que solo esta vida. Y los antiguos, las personas de hace milenios, se hacían esas preguntas. Los arqueólogos, ¿verdad?, descubren sus altares, descubren la forma en que ellos se hacían esas preguntas. Si había algo más allá de la vida, si había más que esta vida. Pero algo que podemos ver a lo largo o a través de todas las culturas, si piensas en los aztecas, si piensas en los incas, si piensas en las tribus de Estados Unidos, si piensas en las culturas de África, de Europa, hay algo en común que podemos identificar fácilmente en todas las personas que han vivido a través de los milenios. Y es que su cosmovisión era: si los dioses existen, son crueles e indiferentes. La cosmovisión es la manera en que tú ves el mundo, la manera en que tú crees que el mundo funciona. Y cuando vemos y estudiamos todas las culturas, nos damos cuenta de ellos. Ellos pensaban que si los dioses existen, eran crueles e indiferentes. Y cuando piensas esto, ¿verdad?, eso significa que los seres humanos pues no tenían mucho valor e importancia. Si los dioses existen y los dioses son crueles y los dioses son indiferentes, pues realmente los seres humanos no son tan importantes, no tienen tanto valor. Tal vez tú estás aquí el día de hoy porque alguien te invitó, pero tal vez tú seas una persona que cree que no podemos saber si hay algo más allá de la vida. Tal vez has leído algunos libros o visto un video en YouTube, ¿verdad? No sé qué tanto de tu tiempo has invertido en el tema, pero a lo mejor eres una persona que cree que no podemos saber si hay algo más allá de la vida. Pero déjame decirte algo. Los cristianos creemos que Jesús vino, que Jesús vivió entre nosotros para aclarar, para explicar, para llenar los vacíos, para eliminar el misterio acerca de quién y cómo es Dios. Eso es lo que creemos los cristianos.
Por esa razón y por otras muchas razones, ¿verdad? La resurrección de Jesús es absolutamente importante. Gracias a la resurrección de Jesús, sabemos que existe un Dios personal al cual podemos conocer y tener una relación con Él. ¿Qué tan importante es la resurrección? La resurrección es el único evento en la historia de la humanidad que nos declara esto, que existe un Dios personal al cual podemos conocer y tener una relación con Él. Pero también gracias a la resurrección sabemos que cada persona es importante y es de gran valor. Dios realmente te ama. Dios realmente nos ama. Dios no es un Dios cruel e indiferente. A Dios está interesado en ti como individuo. Sí, ama a todos los seres humanos, ama a la humanidad, pero está interesado en ti personalmente. Si tienes dificultad aceptando estos dos puntos, estas dos verdades, tal vez deberías de considerar lo que vamos a hacer en este momento, las palabras de Pablo. Años después de que Pablo había tenido su encuentro con Jesús, más o menos como 20 años después, Pablo empezó a viajar por el mundo, llevando el mensaje de la resurrección de Jesús, llevando las buenas noticias del evangelio. Y como 20 años después llega a Atenas, ¿sí? Pablo llega a Atenas, y cuando se encontraba en Atenas, y hay algo interesante, había otras personas que iban viajando con Pablo para llegar a Atenas, pero por alguna razón Pablo llega primero. Así que él está solo en Atenas y sus compañeros de viaje todavía no llegaban, él los estaba esperando. Pero fíjate lo que sucedió con Pablo cuando está en Atenas. Dice, mientras Pablo estaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces Pablo se sorprende, ¿verdad? Cuando ve eso, ¿sí? Se suponía que Atenas era la capital intelectual del mundo. ¿Sí? Históricamente, ¿verdad? Atenas, los griegos habían sido, ¿verdad? Las personas más inteligentes, no tal vez, ¿verdad? Pero más filosóficas, ¿verdad? Los intelectuales estaban ahí. Se suponía que eran personas inteligentes, brillantes, pero Pablo se da cuenta que siguen siendo personas supersticiosas. Tan supersticiosas como los campesinos, tal vez sin educación, a quienes todas estas personas menospreciaban. Entonces Pablo comenzó a hablarles, ahí está reunido con ellos, empezó a hablarles de Jesús. Empezó a hablar el mensaje de Jesús. Él quería que todos supieran que Dios había hecho algo increíble en su generación. Al escucharlo, imagínate estas personas, filósofos, intelectuales, al escucharlo se decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían, esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y la resurrección. Pablo está predicando de la resurrección. Pablo no estaba predicando sobre las parábolas de Jesús. Pablo no estaba predicando sobre el sermón del monte. Pablo ni siquiera estaba hablando de que nos amemos los unos a los otros. Pablo estaba hablando de la resurrección de Jesús. Si Pablo hubiera hablado de las otras cosas en Atenas, eso habría convertido a Jesús en otro maestro, en otra filosofía, en otro Dios, en otro altar. Y ese no era el punto de Pablo. Por eso Pablo está hablando de la resurrección. Pero luego nos dice la historia, ¿verdad? Que los atenienses sujetaron a Pablo. Lo agarraron algunos de los que estaban allí y se lo llevaron a un lugar que se llamaba el Areópago. Y ahorita lo vamos a ver. Al pie de la Acrópolis y tal vez si no me sabes a qué me refiero, ahorita que veas las fotos vas a saber a qué me refiero. Y ahí reunieron
a los mejores y más brillantes filósofos de Atenas. Y nos podemos imaginar a Pablo en el Areópago, aquí, debajo de la Acrópolis, acá arriba. Y está hablando con los filósofos de Atenas. Pero este lugar, obviamente, está en la Biblia, está escrito, pero es un lugar real. Y este es el Areópago. Era esta formación rocosa que tú puedes ir y puedes caminar y puedes estar en ese lugar. Estas son las escalones para subir a esa formación rocosa, donde probablemente fue por donde llevaron a Pablo para que hablara con los filósofos. Si ahorita vas y puedes subirte a esa roca donde estaba Pablo, puedes estar aquí y desde aquí puedes ver el Acrópolis. Y es lo que la gente hace. La gente va y puede ver. Bueno, ese es el lugar donde Pablo está hablando con estos filósofos de Atenas. Pablo es un extranjero y está a punto de hablar algo que va a desafiar la cosmovisión ateniense, la manera en que las personas de Atenas ven el mundo, como creen que el mundo funciona. Y imagínate, ¿verdad? O sea, todos los ídolos, todos los altares, todos los templos hablaban de cómo ellos pensaban que el mundo funcionaba. Entonces Pablo les dijo lo siguiente, les dijo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Pablo les está diciendo: estoy convencido de que ustedes creen que en algún lugar existe algo o alguien que impacta la vida de las personas de Atenas y del mundo. Si no, ¿para qué tenían todos esos altares? Si no, ¿para qué tenían todos esos templos? Si no, ¿para qué tenían todos esos dioses? Ellos creían, ellos estaban convencidos de que algo o alguien impactaba sus vidas. Y no solamente la de ellos, sino las del mundo. Pero luego sigue diciendo Pablo algo muy interesante. Dice: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Imagínate ir caminando por Atenas, encontrarte este altar y decir: oye, ¿este altar de quién es? Y luego ver la inscripción que dice: al Dios desconocido. ¿Y por qué había un altar al Dios desconocido en Atenas? Bueno, la historia dice lo siguiente. Se dice que años antes de que Pablo estuviera ahí, había azotado una plaga la ciudad de Atenas. Y por más que las personas de Atenas invocaran a sus dioses, la plaga no cesaba. Entonces las personas de Atenas empezaron a pensar: tal vez tenemos esta plaga y tal vez esta plaga no cesa porque hemos ignorado algún otro Dios que no conocemos. Sí, esa fue la conclusión a la que llegaron. Así que construyeron un altar al Dios desconocido, ¿verdad? Del que les está hablando Pablo. Entonces les dice: pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Ahora tienes que entender algo. Pablo entendía el mundo religioso. Pablo era judío. Si había un pueblo religioso, ¿verdad? Con ceremonias, con sacrificios, era Israel. Pablo entendía el mundo religioso. Israel tenía un sistema religioso, ¿verdad? O un sistema de los dioses, ¿verdad? Un poco parecido al de Atenas, donde parecía que Dios siempre necesitaba ser apaciguado. Así como todos los dioses aztecas, incas, ¿verdad? Y como decía ahorita, de las tribus aquí en el norte de América y de todo el mundo, ¿verdad? Tenían esta idea, ¿verdad? Los dioses son crueles, son indiferentes, tenemos que apaciguarlos, ¿sí? Y esa es la idea que se tenía de Dios.
Dios siempre necesitaba algo. Dios siempre necesitaba ser apaciguado. Más incienso, más sangre. Más incienso, más sangre. Pero Pablo les dice, han estado equivocados en relación a esto. El único y verdadero Dios no necesita tu incienso ni tu sangre. Él les dice, por el contrario, Dios no es un Dios que nos está quitando cosas. Por el contrario, Él, Dios, es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. El verdadero Dios del universo es un Dios dador y nos da vida y nos da aliento y nos da todas las cosas. Pero luego agrega algo muy interesante, Pablo. Dice, Él nos da todas estas cosas para que lo busquemos. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Wow, Pablo está diciendo algo increíble, algo que está desafiando la manera en que las personas de Atenas piensan, lo que ellos creen. Dios realmente quiere ser encontrado. Y eso es algo que tú y yo debemos de abrazar el día de hoy. Dios realmente quiere ser encontrado. Esta es una buena noticia. A veces tú y yo, por nuestros errores, por nuestro pecado, por nuestro pasado, a veces pensamos que tú ya no puedes buscar a Dios. O que si lo buscas, pues, Dios realmente no va a estar muy interesado en ti, porque te has equivocado tantas veces. Pero déjate, doy una buena noticia el día de hoy, este domingo de resurrección, porque es lo que acabamos de ver y lo que nos dice Pablo. Si tú tienes vida, y creo que todos tenemos vida, los que estamos aquí estamos vivos. Si tú tienes vida, si tú tienes aliento, estás respirando, puedes buscar a Dios. Y no solamente puedes buscar a Dios, la promesa es que si lo buscas, lo vas a encontrar. Si te acercas, lo vas a encontrar. La resurrección de Jesús nos trae esa buena noticia, que todavía no es el final. Que a pesar de tus errores, que a pesar de tu pasado, que a pesar de tu pecado, si todavía estás vivo, todavía puedes buscar a Dios. Si todavía hay aliento en ti, puedes buscar a Dios. Él te ha dado la vida, el aliento para que lo busques. Y si lo buscas, la promesa es que lo vas a encontrar. Y luego Pablo hace algo asombroso en este pasaje. Algo que tal vez tú piensas que no se debe de hacer, pero Pablo lo hizo. Y Pablo cita a uno de sus propios poetas. No citó a los Salmos, no citó el Antiguo Testamento, citó a uno de sus propios poetas, como diciendo, miren, ¿quieren prueba de que lo que estoy diciendo es verdad, de que yo no lo estoy inventando? Les dijo, como alguno de sus propios poetas ha dicho, de Él, hablando de Dios, somos descendientes. Wow. Y a veces tenemos que preocuparnos un poquito cuando leemos un pasaje como esto, porque este es un poeta en Atenas, hace miles de años, que sin ninguna influencia, pudiéramos decir, de lo que nosotros conocemos como la religión judía, judeo-cristiana, este poeta llegó a esta verdad. Todos los seres humanos, de Él somos descendientes, de Dios somos descendientes. A veces un poeta que vivió hace miles de años puede entender mucho más la vida que nosotros, que nos llamamos cristianos y que vivimos en el siglo 2000 y que queremos andar separando a la gente entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios.
Pablo está afirmando que eso es una verdad. De Él somos descendientes. Y esta es la razón por qué hay eternidad en nuestro corazón. Esa es la razón por qué tú y yo pensamos en la eternidad. Esa es la razón por qué tú y yo tenemos preguntas acerca de nuestra propia eternidad o de nuestra propia resurrección. Somos descendientes de Dios. Es decir, tenemos nuestro origen en Dios mismo. Fíjate lo que dice el siguiente pasaje. En Eclesiastés 3 del 10 al 11 dice: Dios sembró la eternidad en el corazón humano. En otras palabras, fue Dios el que puso en nosotros el concepto, la idea de la eternidad. Y es verdad, pero tú y yo sabemos que la eternidad está en nuestro corazón. Pensamos acerca de ella, nos preocupa, ¿verdad? Tenemos preguntas a veces las rechazamos, pero es algo que constantemente a lo largo de nuestra vida aparece en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios la puso en nuestro corazón. Y luego Pablo sigue diciendo: por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o las piedras. Y acuérdate, ¿verdad? Está hablando con los atenienses y están llenos de ídolos y de templos y de altares. O la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Y esto es algo que tú y yo debemos de entender. Pablo se los está diciendo a ellos, pero es algo que tú y yo debemos de entender. Debemos de entender que nunca vamos a llenar el vacío de nuestro corazón, que nunca vamos a alcanzar seguridad eterna a través de las cosas materiales, a través del oro, a través de la plata o a través de los ídolos. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y sabes qué? En la actualidad, muchos de nosotros sabemos que tenemos un vacío dentro de nuestro corazón. Sabemos que algo nos hace falta. No nos encontramos a nosotros mismos. No encontramos nuestro propósito. No encontramos pasión para vivir. Pero por alguna razón estamos pensando que lo vamos a alcanzar si por fin tenemos el oro, la plata. Y nunca va a suceder, nunca va a llegar. Puede ser que en ocasiones pienses que lo lograste. Por fin alcanzaste la meta. Por fin tienes tanto dinero en el banco y piensas: ok, ya estoy bien, ya mi corazón va a estar tranquilo, ya voy a tener paz, ya voy a tener seguridad. Para simplemente darnos cuenta que dura muy poco. Que pasan los días, que pasan las semanas, que pasan los meses y todo se esfuma. Porque la divinidad, dice Pablo, no se trata de esto, no se trata del oro, de la plata. No podemos llenar el vacío que hay en nuestro corazón con las cosas materiales. Luego sigue diciendo Pablo: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Esa ignorancia cuando pensabas que iba a ser a través de las cosas materiales, a través del dinero, a través del placer, a través de las riquezas, que por fin ibas a encontrar paz, que por fin ibas a sentirte bien. Dice, Dios ya pasó ese tiempo de ignorancia, pero ahora manda a todos, que en todas partes, que se arrepientan. Y la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra arrepentir, decimos: ok, Pablo nos está hablando que debemos de abandonar algún tipo de pecado. Tengo que arrepentir. Tengo que rechazar algún tipo de pecado, porque está diciendo que nos arrepintamos. Pero si pusiste atención, Pablo no ha dicho nada de pecado. Pablo no ha hablado de pecado hasta ese momento. En griego, la palabra arrepentimiento es la siguiente: es la palabra metanoía. Se compone de dos palabras. La primera es meta, que significa cambio, y noía, que significa mente. Pablo nos está diciendo, le está diciendo a los atenienses, pero nos está diciendo a nosotros también: la única forma de sanar nuestra vida y alcanzar seguridad eterna es a través de adoptar la forma correcta de pensar acerca
de cómo funciona el mundo. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Mientras que pensemos que es a través de las cosas materiales o aún de esos logros buenos y positivos que todos queremos alcanzar, vamos a terminar defraudados. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, porque estos son temas que Pablo ya tocó, hasta que no creamos y entendamos que cada uno de nosotros, tócate para que te despiertes a ti, para que sepas que te estoy hablando a ti. Tócate así, para lo siguiente, porque esta es una verdad acerca de ti. Hasta que no creamos y entendamos que en Jesús vivimos, nos movemos y existimos. Hasta que no hagamos esto, la vida y el universo no tendrán ningún sentido ni propósito. A veces a nosotros se nos escapa algo que la Biblia dice en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Jesús mismo es lo que sostiene todo en el universo. Si tú vives, es porque Cristo te sostiene. Es porque Cristo, como leímos, es el que te da la vida, el aliento. Obviamente, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros vamos por este mundo sin reconocer que vivimos en Cristo, que nos movemos en Él y que existimos en Él. Es Pablo el que habla mucho de este tema y habla de cómo Jesús es el creador de todo lo que existe. Y que todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Y luego de que Él es el que sostiene todo, toda la vida, nuestra propia vida. Si tú y yo no captamos esa realidad, si tú y yo no entendemos esa realidad, nuestra vida no tendrá sentido. O tendrá sentidos por momentos. No tendrá propósito, un propósito eterno hasta que entendamos esta verdad. Y luego termina Pablo diciendo, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. ¿Y cómo lo va a juzgar? ¿Cómo va a juzgar el mundo Dios? A través de Jesús, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. La resurrección de Jesús validó todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo, sobre Dios y sobre nosotros, sobre los seres humanos. A veces tú y yo pensamos, o hay personas que piensan, yo puedo creer que Jesús fue un buen maestro. Yo puedo creer que Jesús fue una buena persona. Yo puedo creer que Jesús fue un buen filósofo, pero no tengo que creer que Él resucitó de entre los muertos. Y créeme que todos los escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento y Jesús mismo te dirían, ¿sabes qué? Si piensas de esa manera, estás equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús no nos dio esa opción. Jesús no nos dio la opción de que tú y yo solamente creyéramos en Él como una buena persona y como un buen maestro, porque a veces como que sentimos que le estamos haciendo un favor a Jesús, ¿verdad? Cuando decimos, Él fue un buen hombre, fue un buen maestro, fue un buen filósofo, pero eso de que era hijo de Dios, pero eso de que resucitó de entre los muertos, no, pues no, eso ya está muy allá, ¿verdad? Pero la verdad es que Jesús no nos dio esa opción. ¿Cómo llamamos nosotros en la actualidad a una persona que dice que imagínate que nos encontramos a alguien que dijera, yo soy el unigénito hijo de Dios? Imagínate a que alguien se parara y que dijera, nadie puede llegar a Dios si no es por mí. Imagínate que alguien dijera, me van a matar, voy a estar 3 días en el sepulcro, pero luego voy a resucitar, pero luego que no resucitara. ¿Qué íbamos a decir de esa persona? Íbamos a decir, estaba loco. Si no resucitó y decía que era el Hijo de Dios, pues algo no estaba bien en su cabeza.
Y a veces es lo que hacemos nosotros. Queremos aceptar o decir que Jesús fue un buen maestro, pero no resucitó, pero no era el Hijo de Dios. Si Jesús no era el Hijo de Dios y si Jesús no resucitó de entre los muertos, no te tienes que preocupar por Él. No tenemos que preocuparnos por Él. No significa nada. Pero la resurrección de Jesús, de ello, de que todo lo que Jesús dijo era verdad, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Como dije ahorita, ¿verdad? La resurrección de Jesús validó todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo, sobre Dios y sobre nosotros. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Dijo que somos salvos solo a través de Él. Y la resurrección nos muestra que esa es la verdad. Sobre Dios, Jesús dijo que Dios es bueno y que nos ama y que ha perdonado nuestros pecados. No que va a perdonar tus pecados, que ha perdonado tus pecados en la cruz. Y la resurrección de Jesús afirma que esto es verdad. Y sobre nosotros, ¿qué dijo Jesús a través de todas las enseñanzas, a través de su propia vida, a través de morir por nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Dijo que los seres humanos somos eternos, creados para vivir eternamente junto a Dios. Y la resurrección de Jesús valida que esto es verdad. La resurrección de Jesús sella la vida de Jesús como la buena noticia de Dios para la humanidad. ¿Sabes que tú y yo nos reunimos? Y se supone que tú y yo nos reunimos alrededor de una buena noticia. Y no solamente de una buena noticia, de la mejor noticia posible. Si te puedes volver a imaginar el universo del cual ahorita hablaba. Y si pudiéramos decir, ¿cuál es la mejor noticia en medio de ese universo? Tú y yo tendríamos que concluir que la mejor noticia es la noticia acerca de Jesús. La mejor noticia en el universo es que Jesús murió, vivió, murió y resucitó. Esa es la mejor noticia en nuestra vida. Y el cristianismo se debe de sentir así para nosotros. Si tú piensas en el cristianismo y lo ves como una religión que te enfada, si lo ves como una religión que simplemente te carga, si lo ves como una religión que simplemente te incomoda, tienes la versión incorrecta de nuestra fe. Tienes la versión incorrecta del evangelio. Porque el evangelio que predicó Jesús, el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que predicó Pedro, que predicaron todos los apóstolos de Jesús, es conocido como la buena noticia, la mejor noticia que un ser humano puede recibir. Y sabes qué, cuando pensamos en la vida de Jesús, en la resurrección, en la muerte y resurrección de Jesús, estas son buenas noticias que hablan a nuestro corazón. Aun cuando tratamos de rechazarlas, te resulta casi imposible hacerlo. Por eso estás aquí el día de hoy. Porque hay eternidad en tu corazón. Hay algo que te dice que debes de buscar a Dios. Estás aquí porque hay algo en tu corazón que te dice, ¿qué tal si esto de la resurrección es verdad? ¿Qué significa eso para mí? La razón es porque hay eternidad en nuestro corazón.